Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy vamos a aprender un truco buenísimo para lograr grabados como estos, así de intensos y sin necesidad de utilizar ningún producto que sea tóxico como el bórax. Así que empecemos. Para esta técnica, lo primero que vamos a hacer es preparar la superficie del material que vamos a usar. Para ello, vamos a cubrir con 2 capas delgadas de barniz acrílico transparente en aerosol, dejando secar muy bien entre capa y capa. Probaremos en MDF y en Plywood. También haremos las pruebas usando barniz líquido. He visto que muchas personas conocen esta marca, así que la usaré, pero pueden usar el barniz acrílico de su preferencia. Vamos a aplicar 2 capas delgadas, dejando secar muy bien entre ellas. No exageren y las hagan gruesas, ya que no les va a quedar bien. Observen lo que pasa cuando el láser graba sobre la superficie. En vez de tener este surco, que es lo que necesitamos, solo se quema la capa de barniz y obtenemos un grabado irregular. Ya tenemos las piezas secas. Yo les recomiendo dejarlas secar de un día para otro antes de grabar. El tema con aplicar barniz es que oscurece un poco el material y por eso lo dividí para que vieran la diferencia. Vamos a hacer varias pruebas con diferentes tintas y ver cuál es la que mejor resultados nos da. Estas son las que usaremos. Esta es tinta para sublimación. La consiguen en tiendas donde vendan insumos o artículos para sublimación. Esta tinta no contiene alcohol, es a base de agua. Usaremos también tinta de impresora, no importa para qué modelo o marca. Estas también son a base de agua. Como sé que me van a preguntar, vamos a hacer una prueba con tintas a base de alcohol. Así que voy a hacerla de manera casera, con este tipo de marcadores o rotuladores. Para ello vamos a quitar la tapa y sacamos la parte interna que contiene la tinta y la vamos a poner en un envase con alcohol, el mismo de las heridas. Así pueden hacer sus tintas de colores de una manera muy económica. Poniéndolas en un atomizador, las pueden usar para decorar. En un futuro tutorial vamos a hacer varios proyectos con estas tintas. Así que vayan guardando la receta. Dejamos reposar 1 hora. Por último, también usaremos el colorante alimenticio, el mismo que usamos para repostería. Como ven, ninguno de los productos que vamos a usar son tóxicos. El último es hasta para consumo humano. Entonces, los podemos manipular con tranquilidad, sin peligro de daños en la piel o pulmones, como si pasa con el bórax, que puede causar irritación, y si le aplicamos calor con el láser, esos vapores pueden causar irritación en los ojos, nariz y garganta. Cuiden su salud, no usen bórax, también conocido como sal de boro o borato de sodio. Eso úsenlo para eliminar plagas o para limpiar la casa. Haré las primeras pruebas con las piezas que barnicé con aerosol. Empezaré con la tinta de impresora. Aquí solo tengo una toallita húmeda con agua. Pintamos toda la figura. No se preocupen que la pieza no se va a manchar, porque el barniz va a servir de capa protectora, tal como pasó en el tutorial en los que pintamos grabados con pinturas acrílicas. ¿Recuerdan? Si no vieron ese video, les dejo el link en la descripción. Retiramos el excedente con la toallita. Como esta tinta es a base de agua, se retira con facilidad. Como pueden ver, la tinta cubrió por completo el grabado, dándole la tonalidad oscura que queríamos. Por cierto, hagan esto con guantes para no mancharse las manos como yo. Realmente el resultado es muy bueno. Vamos con el tinte a base de alcohol que hicimos con marcador.
Retiraré con papel seco el excedente. Retiro con una toallita húmeda. Oscureció un poco, pero el mejor resultado hasta ahora es el de la tinta de impresora. Veamos qué pasa con la tinta de sublimación. Retiramos el excedente. Al igual que con la tinta de alcohol, oscureció ligeramente el grabado, menos que el anterior. El mejor resultado es con la tinta de impresora. Vamos con el Playwood, que puede darnos un resultado diferente por el tema de las vetas, que quizás al ser tan líquida la pintura pueda correrse por debajo del barniz. Con la tinta de sublimación el resultado es aceptable. Sigamos con la tinta en alcohol. Ya aquí podemos ver el primer problema. Al ser en alcohol, diluye un poco la capa de barniz y la tinta se empieza a correr por debajo, manchando las vetas de la madera. No aplicaré más, ya que de una vez esta tinta queda descartada para este proyecto. Vean cómo se manchó. Vamos con la de impresora. Definitivamente la tinta de impresora es la que mejor resultado nos dio. Ahora, ¿cuál es el único inconveniente con esta técnica? Que el barniz nos oscurece el material. Entonces, queda a criterio de ustedes hacer el grabado con los parámetros adecuados según nuestro test de grabado o sacrificar el color del material con un grabado totalmente negro como este. Vamos con las pruebas con barniz líquido. Aquí se puede ver la diferencia en los tonos, donde está el barniz y donde no. Como la ganadora de la prueba anterior fue la tinta de impresora, vamos a usarla también aquí y vamos a compararla con el colorante alimenticio. Este es el mismo que usamos para darle color a las tortas y todo tipo de repostería. Lo pondré de este lado para que no se mezcle con la otra. Retiramos con una toallita húmeda. El resultado es excelente, casi igual que la de impresora. Ya con este resultado podemos dejar volar nuestra imaginación. Así que vamos a ver cómo se comporta otro color en este grabado. Les pido disculpas por el estado de los envases. Es que estos colorantes no los uso para cocinar, sino para muchas de las manualidades que hago y que más adelante les enseñaré. Y aquí tenemos otra forma de teñir nuestros grabados. Vamos a aplicar entonces las técnicas que funcionaron. Esta pieza está sin tratar,
sin barniz y con un grabado hermoso que destaca muchísimo. En esta otra tratamos la superficie con barniz líquido. Limpiamos los restos que deja el láser con una toallita húmeda. Los parámetros de grabado fueron iguales en ambas piezas. Usaremos entonces la tinta de impresora y colorante alimenticio. Lo bueno es que cualquiera que usen es económico, fácil de conseguir en cualquier país y se usa muy poquito. Rosa, ¿tiene que ser esa marca y modelo de tinta de impresora? No, puede ser cualquier tinta para impresora. Es la misma que se usa en esas impresoras caseras que tienen tanquecitos que se rellenan y uno compra los frascos de tinta separados. Entonces, no importa si es Canon, HP o Epson, ni para qué modelo sea. Lo importante es que sea tinta de impresora casera. Yo utilicé esta porque es la que usa mi impresora. Y mientras pinto el grabado, aprovecho la oportunidad para dar las gracias a toda la comunidad por estar aquí y un reconocimiento especial para los miembros del canal por su apoyo constante mes a mes. Y si te gustaría apoyar al canal, debajo del video te dejo el link de PayPal, cuya donación me ayuda a comprar materiales para los tutoriales. Miren qué diferencia con respecto al grabado original. Recuerden usar guantes cuando apliquen esta técnica para no mancharse las manos como yo. Todos los excedentes los estoy retirando con una toallita humedecida con agua, nada más. Aquí pueden ver qué lindos quedaron los colores. Debo limpiarlo un poco más y luego cubrir con una capa de barniz para proteger la superficie. Ya tienen entonces dos opciones de grabado, siguiendo el test de grabado que hicimos en un video pasado o aplicando esta técnica con tintas. Ambos quedaron muy lindos. Déjame en los comentarios la frase "no al bórax" para saber que llegaste hasta esta parte del video. Si quieren ver cómo hice este posavasos con sus vectores gratis, el tutorial completo sale el próximo sábado, así que no olvides suscribirte para no perdértelo. Mientras tanto, revisen mi video del test de grabado para que puedan comparar ambos resultados. Un beso enorme y hasta luego.